Seguimos con esta segunda fase o segunda etapa del diálogo de esta jornada, en este caso con María del Carmen Feijó, que es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Sus principales líneas de investigación han sido y son el estudio sobre el desarrollo social, la pobreza, la organización popular y la educación. Así como ha sido con Julio Nefa, también creemos que es un apóstol dentro de la sociología y del estudio de la pobreza y de la exclusión social y de los procesos de desarrollo social en la Argentina. Tiene una maestría en Flaxo, Argentina, ¿no? Cursos de maestría, no. Curso de maestría, ha dado curso de maestría. No llegué a terminar. Bueno, tienes curso de maestría en Flaxo. Eso. Ha sido investigadora del CEDES y del CONICET. Fue miembro del directorio de la CONEAU, creadora de la oficina de la UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, en la Argentina, y consultora de organismos internacionales. Diputada para la reforma de la Constitución Nacional, fue secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, profesora titular concursada de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Quilmes, de Tinker, y profesor de la Universidad de Columbia. Ex docente e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. La hemos convocado para que nos cuente sobre el presente y el futuro de las políticas sociales en este país y en el campo que vos quieras o como quieras dimensionar el proyecto. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que es un placer enorme estar en contacto con los jóvenes y los no tan jóvenes del mundo académico, así que ha sido una tarde exigente porque a Nefa hay que ponerle todos los sensores para captar todo lo que dice, así que estoy muy contenta y muy agradecida de estar acá. Me pidió Agustín, que no es un nombre común, que hablara del presente y el futuro de las políticas sociales. Y yo me voy a tomar la libertad de hablar un poco del pasado, del presente y hacer un intento de hablar de las futuras políticas sociales, porque lo que yo voy a hacer esta tarde es tratar de plantear una hipótesis que ya anduve ensayando por ahí y fue totalmente refutada por mis interlocutores, pero como yo soy obstinada, voy a insistir en ella. En síntesis, lo que quiero decir es que yo creo que para entender las políticas sociales que se aplican, que se implementan en este momento, hay que colocarse en la perspectiva de la lucha contra la pobreza. Yo empecé trabajando en la primera investigación que se hizo acá en la Argentina sobre la pobreza en la década de los 80, después de la de Altimir. Después de que fue la transición democrática del 83, ahí Oscar Altimir dirigió con datos del INDEC, con datos de censo, una compilación de la situación social en la Argentina. Un estudio que se llamó La pobreza en Argentina, cuya fuente era la información sobre necesidades básicas insatisfechas. Esa producción fue una producción muy exitosa porque puso a la luz pública el hecho de que en el marco de esa transición democrática, al marco de esa transición, la Argentina llegaba con un 25% de pobres por necesidades básicas insatisfechas, que era un dato que estaba totalmente por afuera del imaginario de la población. No así de los radicales, que o tenían información previa o se lo palpitaban o lo que fuera, que rápidamente implementaron una primera política social de reparto alimentario, que fue el Programa Alimentario Nacional. Plan que, debo decir, los que no éramos radicales no nos tomamos muy en serio y lo criticamos de todas las maneras que pudimos. Después me enteré que el ejecutor del PAN
era el que después fue mi gran amigo Aldo Neri, pero también ahí jugó un rol muy importante María del Carmen Banzas, la primera esposa de Leopoldo Moro. El tema es que la caja PAN incluyó la distribución de un conjunto de alimentos secos, por lo cual los criticábamos mucho, a los hogares que tenían necesidades básicas insatisfechas. Está claro que esa caracterización de necesidades básicas insatisfechas era insuficiente para entender la velocidad que llevaba el crecimiento de la pobreza en la década del 80, velocidad que era importante, pero que fue consistente, acumulativa, pero paulatina, no fue explosiva. Entonces, con un fondo, con un crédito del Banco Mundial, se organizó otra investigación sobre pobreza en el marco del INDEC, que se llamó también La pobreza en Argentina. Esta investigación en la que yo trabajé y que a mí me marcó, y por eso me permito ocupar este tiempo contándoles esto tan antiguo, que a lo mejor ya lo saben, pero a lo mejor no, se diseñó un nuevo programa de investigación que combinaba la información censal de necesidades básicas insatisfechas y una encuesta a 5 aglomerados urbanos importantes que registraba el nivel de ingresos de las familias. Esa investigación la dirigieron... ¿Calle Minujín? Sí, Alberto Minujín y... ¡Ay, Dios! Estos son los años, no. Y Pablo Vinocuri. Estaba también becaria y había un equipo con importantes investigadores en ese momento y había un clima de trabajo excelente y fue una investigación cuyos resultados avanzaron y tuvieron una enorme difusión en la opinión pública y fueron también un insumo importante para el posterior diseño de políticas. El tema es que con la información proveniente de esta fase de la investigación, nos colocamos en un lugar distinto. O sea, cuando vino la transición de Alfonsín, solamente el 4.7% de la población en el año 1974 era pobre. Ya para fines de los 80, ese dato había aumentado notablemente. Aunque de todas maneras en ese momento no había luchas populares contra la pobreza, ni demanda de políticas contra la pobreza, sino que había un escenario salpicado por un tipo de demanda más anclada, como las tomas de tierras, la protesta social, un nuevo escenario que progresivamente se iba salpicando por la pobreza que iba creciendo. Un cuarto de la población pobre y números crecientes de población en la intersección pobreza por ingresos y necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué hicimos para presentar, para analizar esos datos? Hicimos lo que he leído que aquí el colega Agustín llama una presentación matricial y cruzamos dos variables dicotómicamente presentadas que dieron lugar a 4 casilleros. Y salió un esquema de análisis que tenía 4 subgrupos de población. Uno, que no era pobre ni por línea de ingresos ni por necesidades básicas insatisfechas, no pobre. Otro que era pobre por línea de ingresos, por línea de ingresos y por necesidades básicas satisfechas. Pobre, que le llamamos estructural. Y luego se organizaron otros 2 grupos, uno de los cuales no era pobre por ingresos, pero tenía necesidades básicas insatisfechas, al que optimísticamente llamamos transicional, pensando que este grupo podía superar el nivel
de las necesidades básicas insatisfechas y convertirse en no pobre. Y por último, el cuarto grupo, que era, no tenía necesidades básicas insatisfechas, pero era pobre por ingresos. Y a estos los llamamos pauperizados, y más tardíamente, a medida que la investigación iba teniendo éxito, buscábamos términos que fueran más cercanos al común de la gente, los llamamos gasoleros. Era el típico caso que, más que en el territorio bonaerense, se encuentra, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, pequeños departamentos de 2 ambientes, a lo mejor con una infraestructura ya deteriorada y 2 chicos, pero con acceso al agua corriente, retrete con descarga de agua, en fin, todas las características que permiten estimar que una vivienda es no con necesidades básicas, pero que tiene problemas de flujo de ingresos, que es una situación que está básicamente centrada en términos de la relación que tiene con el mercado de trabajo. Si es una persona que tiene un trabajo estable, no tiene problemas de ingresos y puede dar el salto a la categoría de no pobre. Esta clasificación en 4 clústeres del grupo de población que investigamos ya nos estaba generando un poco de estupor. Un estupor que yo creo que hoy, en el 2001, fue mucho más importante que ahora también es muy importante. El estupor que nos empezaba a dar el percibir que los agregados estadísticos con los que nos manejábamos tenían poco que ver con lo que le pasaba a la gente. O sea, que por movimientos de tipo estadístico nosotros podíamos armar grupos de personas que compartían una categoría clasificatoria, pero no sabíamos bien en verdad qué le pasaba a esa gente. Este era un proceso todavía muy prematuro, que estaba empezando. En el 2001 se centuplicó y creo que ahora también vamos en camino de que se vuelva a centuplicar, porque de hecho la información estadística que tenemos nos describe paramétricamente a un grupo, pero ¿qué es lo que pasa en ese grupo? Bueno, esa era la preocupación fundamental de Alberto Minujín, más que nadie en la investigación. Por lo tanto, me dijo: María del Carmen, te vamos a contratar para que hagas focus groups en los grupos que nosotros te indiquemos. Yo nunca había hecho focus groups, tampoco estaban tan de moda como ahora. Pero me asesoré convenientemente, me informé, busqué alguna colaboración y salí rumbo al terreno a hacer focus groups con los grupos de población que me indicaban. Nosotros, por ejemplo, teníamos la enorme suerte de que teníamos la desagregación censal en la provincia de Buenos Aires a nivel de circuito. Y en los circuitos podíamos ver la distribución del nivel educativo de la población del lugar. Y por supuesto que el nivel educativo de la población del lugar era un proxy extraordinario de nivel económico-social. Entonces, si me decían: quiero que vayas a hacer un grupo con trabajadores jóvenes de bajo nivel educativo, yo combinaba los contactos que tenía con el conurbano con las características de esa geografía, y allá partíamos con un pequeño equipo en el que estaba Javier Aullero, Lucas Rubinich, no sé si Juan Silva no trabajó también un poquito en ese momento, y íbamos a explorar qué pasaba con esa situación de pobreza. ¿Qué veíamos en ese campo que hacíamos? Yo por primera vez vi, fines de los 80, obreros altamente calificados. Recuerdo uno que no me lo voy a olvidar más, era pintor, exquisito pintor, laqueaba el interior de locales de venta de artículos de ropa, de zapatos,
en el patio Bullrich. O sea, el tipo era fenomenal. No cualquiera va a laquear un local al patio Bullrich. Pero por supuesto estaba en negro, era informal, no tenía, era paraguayo, seguramente debía ser migrante clandestino. Y lo que encontramos ahí por primera vez era la existencia de estos grupos de obreros altamente calificados que trabajaban en negro, que no querían estar en blanco, que querían incrementar sus ingresos, aunque esto implicara rifar sus derechos, y que para nosotros era una sorpresa absoluta. Estoy poniendo el caso más extremo. Nosotros en ese momento ya los veíamos tomando birra en la barra de la esquina, consumiendo sustancias, no porro, cocaína, fines de los 80, y ya nos empezamos a preocupar proyectivamente por qué iba a pasar con esos jóvenes desdentados, ya desdentados, que estaban ahí y nos mirábamos en el grupo, el equipo, y decíamos, ¿y estos de qué se van a jubilar? Porque está claro que no tenían ninguna contribución al sistema jubilatorio. Bueno, y ahora lo estamos viendo. 40 años después, esos jóvenes son los jóvenes que se jubilan por las moratorias del sistema previsional. Así que también hago esta observación para señalar que muchas de las cosas, bueno, para ustedes es obvio, disculpen que lo diga así, muchas de las cosas que estamos viendo ahora son efectos de larga duración de distorsiones preexistentes que tuvieron lugar en el pasado. O sea, cualquiera se daba cuenta que 30 años después iba a haber un lío con la jubilación de esos pibes. Pero la historia corría. Así que poco a poco la pobreza por ingresos se fue poniendo en nuestro foco y fuimos como perdiendo, no perdiendo el interés, dejando de lado el problema de las necesidades básicas insatisfechas. Yo creo que porque el problema de la solución de las necesidades básicas requiere la intervención de un tipo distinto de actores, requiere la intervención de AISA, requiere créditos para la construcción de la vivienda, que requiere cooperativas barriales. En cambio, el tema de la pobreza por ingresos en alguna medida es algo que se puede resolver individualmente, ya sea por la búsqueda de otro trabajo, por la autoexplotación, por la duplicación del número de horas dedicadas al trabajo, y la pobreza por ingresos era una situación muy chocante frente a la opinión pública. También nos íbamos dando cuenta de que ese tipo de escenario social y económico que veíamos estaba marcando una diferencia sustantiva con el mundo que nosotros conocíamos. Ese que llegó al 83 con 4 o 5% de pobreza, ya en el término de 6-7 años era un mundo distinto de esto que estábamos viendo en los barrios. Se veía ahí despuntar el dualismo, se veía ahí, se evidenciaba el descolocamiento de una estructura social sólida, con más pobres, menos pobres, en las cuales creíamos a pies juntillas. Por supuesto, todo esto se desbarrancó con la llegada del menemismo y como no se pudo reconstruir el mercado de trabajo y más bien se profundizó su crisis durante largos periodos, para mantener las estrategias históricas de los trabajadores, se mantuvo el dualismo de la estructura social y la búsqueda individual de alternativas. La primera política social, ya no dirigida a la pobreza, sino al desempleo, es a mediados de los 90 los planes Trabajar, que se producen en el marco de los conflictos en Río Turbio y en otra localidad que en este momento no me acuerdo. Yo no estoy dando clases ahora. Cutralcó. Y estas vacilaciones que tengo cuando me dirijo a ustedes provienen de un cerebrito que no está tan activo como cuando uno tiene la gimnasia de las clases. Así que las primeras políticas de transferencia de ingresos
fueron el Plan Trabajar, focalizado en esos trabajadores del petróleo en Neuquén, donde en realidad se formaron los que conocimos después como los primeros piquetes. Y también en el marco del menemismo, no como política de transferencia de ingresos, sino como política de capacitación, es importante mencionar el proyecto Joven, que con financiamiento externo intentaba generar capacidades en los jóvenes. Pero de lo que nos interesa de estos 90, lo que a mí me interesa, lo que creo que es útil para esto que me pidieron, es el Plan Trabajar. Porque el Plan Trabajar, y nuestra amiga Claudia Berra del Ministerio de Trabajo, a quien se la considera como la Rosa Luxemburgo del Plan Trabajar, por la polenta que le puso para llevarlo a buen puerto, empezaron a pensarse más consistentemente políticas de transferencia de ingresos. ¿Qué racionalidad tienen estas políticas de transferencia en su base? Que dirían los franceses, hay un salario mínimo de inserción, que en lo posible sería bueno que coincidiera con el salario mínimo vital y móvil, y que cuando los trabajadores no alcanzan a percibir ese ingreso, el Estado puede y debe complementar por transferencia ese plus monetario. Lo que yo quiero plantearles hoy acá es que, pensando en el presente para pensar en el futuro, yo creo que todas las políticas sociales que hemos tenido en estos 20 años de kirchnerismo son políticas sociales que operan todas bajo el criterio de complementar ingresos insuficientes para determinados targets de población, o madres embarazadas, o AUH, o trabajadores que no tienen, que están desocupados, o grupos que no alcanzan a mantener su nivel de supervivencia, que no pueden atender a las necesidades básicas de los hogares. Estas políticas de transferencia de ingresos para poner, me parece a mí, a toda la población en un perfil de ingresos homogéneo, equivalente, uno más abajo, otro más arriba, complementamos acá, complementamos allá, no son un invento argentino, ni mucho menos. Fueron muy fuertemente promovidas en la región por todos los organismos multilaterales y de crédito, los grandes proyectos mexicanos, el Progresa, todo lo que se les ocurra, los brasileños, el Bolsa Familia, el Bolsa Escola, habida cuenta de la baja inversión que estos programas requieren y el bajo costo operativo de la implementación de estas transferencias, casi siempre respondiendo a escenarios en los que el poder adquisitivo se deteriora por la pérdida de las fuentes históricas de sobrevivencia, salarios, jubilaciones, changas, empleos informales. Si yo tengo razón, tendríamos que empezar a mirar cómo se expandieron estas políticas después de los 90. Claro, como nosotros en nuestro país tenemos siempre una piedra gigantesca que nos impide continuar no solo el relato, sino la vida en las condiciones a las que estamos acostumbrados, antes de poder hablar de las transferencias de la primera década del siglo, hay que hablar de la continuidad del crecimiento de la pobreza en términos de largo plazo, Menem de la Rúa, y el final del 2001 es un punto nodal en esta involución. O sea, ese 4 o 5% que teníamos en el comienzo de la gestión alfonsinista se convierte con el Menem de la Rúa, antes de que fuera la hecatombe, en un 29% en el año 2000. Y el año 2000 es el piso, porque va creciendo la proporción de la pobreza. Siempre en el marco de nuestras crisis, esta del 2001
2002 tiene características especiales por su profundidad y no hay el espacio o el financiamiento suficiente para abordar alternativas sistémicas de erradicación de la pobreza. De modo que volvemos a la vieja fórmula de las transferencias de ingresos. ¿Quién tuvo la voz de alerta en esta situación que se avecinaba? Yo me acuerdo que me llamaron de una radio holandesa, de la que me llamaban con frecuencia, como para el 8 o 10 de diciembre, y me dijeron, ¿a usted le parece, señora, que va a haber violencia, va a haber saqueos? No, dije yo, de ninguna manera. La gente que no tiene plata está buscando qué comer, y la que tiene plata está buscando cómo sacarla del banco que no puede. Bueno, después pasó todo lo que pasó. La radio holandesa nunca más me llamó, se imaginarán, porque no era yo una fuente suficientemente confiable. Pero quiero decir que ese bajo registro que yo tenía no era solo mío, era un bajo registro que se expandía por el mundo académico, por el mundo intelectual, por ciertos aspectos del mundo político, y yo creo que los únicos que tuvieron la capacidad de dar una voz fuerte, de alerta, ante esta situación antes de la caída de la Rúa, fue la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, y otros cultos, otros credos, algunos sectores del empresariado y los sindicatos que empezaron a convocar en el marco del diálogo argentino. Y yo creo, pensando en este momento que vivimos hoy, que el diálogo argentino fue una experiencia realmente extraordinaria, en la que, por supuesto, había rispideces, algunas de ellas insólitas, no quiero escrachar a nadie, pero por ejemplo, los sábados que nos reuníamos, se paraba alguien de la colectividad judía y decía, lo primero que nosotros queremos es que no se sesionen los sábados, que para nosotros es un día sagrado. Bueno, hasta Milei lo dice, no se puede convertir al judaísmo porque no podría estar 25 horas sin trabajar un sabbat. Bueno, o venían los banqueros, que ya estaban pensando en un bono bancarizado de transferencia de recursos y hacían la generosa oferta. Nosotros pagamos bancarizado todo lo que ustedes quieran. ¿Y cuánto nos van a cobrar? ¿Qué condición nos van a poner? Bueno, todo lo que no se cobre porque los beneficiarios no se presentan, queda para nosotros. No. Ese tipo de cosa había, pero no importa. Estábamos como construyendo un consenso, un plan de trabajo, un camino, y aunque no todos ajustábamos entre nosotros al 100%, era un camino que dio su fruto. Parte de los frutos que dio el diálogo argentino fue que cuando ya todo estalló y asumió Duhalde y hubo que pensar alguna estrategia masiva para salir de la pobreza, es mucho decir, para abordar la situación de pobreza de los sectores populares, y se formuló el programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, nadie puso ninguna objeción. O sea, fue recibido con mucho beneplácito en un país en el cual siempre hay reticencias frente a estas decisiones. ¿Por qué fue recibido con mucho beneplácito? Porque por supuesto que la población se daba cuenta del grado de crisis, pero también porque la crisis hacía que el grado de amenaza fuera fenomenal. Entonces el grado de amenaza, a mi modo de ver, otros dirán otra cosa, el grado de amenaza pública era tan alto que si había que poner plata en 1,5 millones de planes para desocupados, y eso garantizaba la paz social, allá íbamos con la paz social. En ese momento, yo era la secretaria ejecutiva del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, así que me tocó muy fuerte participar en la implementación del programa de jefes y jefas de hogar desocupados, basado en estos mismos
criterios de que hacía falta un nivel de ingreso mínimo para equilibrar a esos hogares que estaban en condiciones paupérrimas totales para que pudieran hacer frente a su vida cotidiana. Yo me acuerdo, el consejo estaba donde está ahora todavía, en el ex edificio de Somisa, ahí en Diagonal Sur y Avenida Belgrano, y yo me acuerdo que bajaba a la calle a mirar, porque bueno, porque yo entiendo la sociología así, como observación participante, y yo decía, pero esto es Máximo Gorki, eran manzanas de personas con un grado de pauperización inimaginable, con las familias, con consignas que estaban lejos de lo que cierta militancia a la cual yo pertenecí entendía como las consignas esclarecedoras. Me acuerdo de una del Partido Obrero, pero la podés borrar si querés. Y no sé qué era, algo así como, y dale al fondo monetario, obvio, la concha de tu madre. Oh, decía yo, ¿dónde está la clase trabajadora argentina? Bueno, entonces la vi a una amiga que fue la mejor psicoanalista, la psicoanalista más famosa de la Argentina, que era Silvia Blechbar, que ya había escrito su famoso libro Dolor País, y me dijo, pero Mari, vos no te das cuenta, no es que los trotskistas ahora sean vulgares, lo que pasa es que ahora por primera vez en el trotskismo hay pobres. Esto tiene una vetita discriminatoria, suponer que los pobres pueden elevar ese tipo de consignas. Pero esto era así. De todas maneras, la situación de tener que presidir el programa, el consejo consultivo del programa Jefes y Jefas de Hogar era un sueño para una socióloga, imagínense ustedes, porque ahí se sentaban los representantes de las organizaciones sindicales, los piqueteros, los empresarios, los credos religiosos y algunas autoridades del sector público, y discutíamos los criterios de asignación de los beneficios, no caso por caso, porque eso obviamente se hacía de manera informática, sino los criterios. Y anduvo fantástico, porque la inscripción comenzó a comienzos de abril y el 20 de mayo se estaba pagando un padrón de alrededor de 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas, que fue el día de los asaditos en los barrios. Y la experiencia de construcción de consenso con actores sociales tan diversos, fue una experiencia absolutamente extraordinaria. La particularidad del plan era que enfocaba la situación de la pobreza junto con la desocupación, que es bien instalado el motivo, el verdadero motivo, la raíz de la pobreza y de la crisis económica. Pero lo instalaba desde el punto de vista de las consecuencias, no desde el punto de vista de las causas. La verdad que nosotros tampoco pudimos, como sucedió en estos últimos 20 años, confrontar la lucha contra la pobreza desde el punto de vista de las causas y no solo atenuar las consecuencias. Por eso tantos programas del Banco Mundial se llaman atenuación, usan calificativos que dejan claramente expresado que no van a erradicar la pobreza, que van a paliar la pobreza. A ver qué otra cosa les quería decir por acá. Y también quiero decir que aún en el marco del dualdismo, antes del kirchnerismo, el diseño de este plan estuvo marcado por la formulación de un nuevo derecho que era el derecho, lo tengo anotado por acá, el derecho de inclusión de las familias. O sea, que la idea de inclusión que habíamos ido perdiendo a lo largo de Alfonsín, Menem, de la Rúa, es una noción que sigue muy fuerte en la estructuración
de la cabeza de los argentinos. Por supuesto, esta política, como las más nuevas, tenían la necesidad de satisfacer condicionalidades que eran desempeño de tareas no en el mercado de trabajo formal, sino en pequeñas actividades, en municipios, en organizaciones voluntarias, piqueteras, etc. Y por supuesto esto traía una nueva retahíla de dificultades. Los intendentes decían, bueno, está bien, ustedes me mandan a la gente de jefes y jefas a trabajar a mi intendencia. Y si se rompen una pierna, ¿quién cubre el seguro social? El seguro laboral. Y esto que era un poco lo que contaba Nefa respecto de la obsolescencia de nuestra legislación laboral en materia de accidentes laborales y todo, es algo que estaba muy presente, porque naturalmente, ¿quién se iba a hacer cargo de una máquina de cortar pasto que estallara, que se prendiera fuego, qué sé yo, ese tipo de cosas? Otra cosa que pasó con ese programa, y que a mí no me gustaba nada, era que el 67% de las beneficiarias fueron mujeres. Y yo, con la cabeza germaniana cortita, no es culpa de Germani, es culpa mía, yo pensaba en mi cabeza positivista, racionalista, que el peso relativo de las mujeres como beneficiarias de jefes y jefas debía ser similar al peso que las mujeres tenían en la estructura de la fuerza de trabajo. Una estupidez. Entonces yo decía, ¿cómo va a haber 60% de mujeres si no hay 60% de mujeres jefes de hogar, entendiéndolo en el sentido estricto del trabajo registrado? Después, claro, me di cuenta que eso era una emergencia. Lo importante era que los recursos llegaran rápidamente al mayor número de personas posibles y hubiera algún mecanismo que se pudiera manejar de fiscalización de la ejecución correcta de ese proyecto. Bueno, luego de esta situación en la que también se le pedía a los hogares beneficiarios que persiguieran el cumplimiento de las actividades escolares de sus hijos, durante los primeros años, la primera década de este siglo, el diseño de políticas, con excepciones, siguió centrado en las transferencias condicionadas. Quiero decirles que en el primer semestre del 2023, que en el primer semestre del 2003, disculpen, el 62% de la población, 62, era pobre bajo línea. Cuando asumió Kirchner, ya pasado el fulgor del incendio social, esto bajó al 37%. Cuando subió Cristina, bajó al 28%. Con Macri ya había llegado al 35.5% y con Fernández llegó al 40.9%. Ahora estamos en el 40.1%. De modo que la moraleja es que en el largo plazo, porque 20 años para mi gusto es un largo plazo, nunca hemos podido bajar la incidencia de la pobreza a menos del 25%. Quiere decir que aquello que yo les cuento como nació con Alfonsín en los 80, cómo se multiplicó con Menem, cómo se atajó en los 2-3 primeros años de este siglo, dejó una roca dura, y esta roca es inamovible, porque hay soja, hay viento de cola, hay una situación próspera, pero la fortaleza de la persistencia de la pobreza sigue ahí firme. ¿No es así? Bueno, por supuesto que en esa pobreza hay hay distintos sectores de población. Lo más impactante, yo creo, es el peso relativo que tiene la pobreza infantil. Y lo que me llama la atención
es que aún cuando nuestro sistema previsional está tan exigido y sus transferencias no, sus contribuciones a los jubilados son tan bajas y nos conmueve tanto la situación de los pobres viejitos, o sea, nosotros, está claro que la incidencia de la pobreza en esa población de más de 65 es muchísimo más baja que la incidencia de la pobreza infantil. Así que lo que sabíamos hacer eran transferencias. Y en esa línea se colocó el avatar, el desempeño de los gobiernos kirchneristas. Aquí yo me inclino por decir que lo que se hizo en la mayoría de los casos fue ir identificando un actor social, verlo paramétricamente por arriba, por abajo, y ponerle la plata que necesitaba para que estuviera, si no por arriba, para que estuviera al nivel. Lo charlé con algunos de los colegas, me dijeron que estoy totalmente loca, que no entendí las políticas sociales del kirchnerismo, porque se concentran en el objetivo de ampliar una situación de inserción ciudadana. Bueno, puede ser además que en los 20 años de transcurso de la implementación de las políticas haya mutado la forma en que se las enunció con la forma con que se las evalúan ahora. Yo revisé los decretos de creación de algunas de ellas. Tanto Néstor, en su discurso de Asunción, como Cristina, en el lanzamiento de la AUH, enfatizan la relación entre la erradicación de la pobreza y las políticas económicas. Néstor dice, los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales, sino desde las económicas. Y Cristina, cuando lanza el decreto de la AUH, dice, nuestro proyecto es lograr trabajo decente para todos los argentinos, que es el único instrumento para combatir y erradicar la pobreza. De modo que aunque a esta enunciación de carácter general se le agregue después el sentido de incrementar la inclusión, como ya lo venía haciendo Duhalde desde el derecho de inclusión social para nombrar el jefes y jefas, a mí me parece que hay dos discursos que colisionan. Porque por otro lado, la implantación de políticas sobre este paradigma va creando una reformulación de la configuración de la estructura social. O sea, hay piqueteros, hay sindicalistas, hay grupos religiosos, hay toda una parafernalia de acciones que está modelada para gestionar y demandar sobre este tipo de políticas sociales de transferencia, que requieren el corte de la calle, el piquete y el desarrollo de intervenciones muy sofisticadas para tratar con las autoridades. Entonces, independientemente de la racionalidad que se le asigne a los programas, me parece a mí, pero ustedes pueden estar en desacuerdo, la forma en que se diseñan e implementan avanza para el lado de las transferencias. Hay una web oficial que se llama Plan Social AR, que dice, las políticas sociales comprenden las acciones y decisiones del Estado y gobierno para alcanzar el bienestar social, la equidad, las condiciones propicias para la reproducción material de la vida, la justicia y la paz social, con el fin último de asegurar la continuidad del desarrollo de la sociedad. Acá no hay ninguna mención a la ampliación de derechos. Hay mención a los objetivos de carácter instrumental que puede cumplir el buen desempeño de estas políticas. Y así siguen las menciones, que no las voy a reiterar porque los voy a aburrir.
¿Qué tienen en común estos programas de transferencia? Que son sencillos y posibles gracias al mejoramiento de la maquinaria estatal. Una maquinaria que está súper perfeccionada, que ya la teníamos, pero que está mejor en el CINTIS, en el ANSES, donde ustedes pueden encontrar hasta su propia radiografía de su situación laboral, patrimonial, el auto que tienen, el auto que no tienen, y que son de acceso relativamente sencillo. Pero para los potenciales beneficiarios, como decía antes Julio, para los trabajadores que tienen que buscar empleo es otro trabajo. Entonces yo creo que para los potenciales beneficiarios de estos programas, encontrar el casillero del programa, cómo se inscribe, qué papeles hay que llevar, en qué horario se anotan, quién anota, es otro problema. Pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es que no está en el diseño esta mención tan fuerte al espíritu integrador que esas políticas sociales tienen. Sin embargo, me dicen, no todos son estrictamente comparables, y esto es cierto. Aunque todos ellos sean no contributivos, no es lo mismo un potenciar trabajo que una asignación de la AUH. Esta AUH, a la cual permite cubrir a toda la población infantil cuyos padres no están protegidos por las transferencias contributivas que están ligadas con su pertenencia al mercado de trabajo formal. Estos chiquitos que acreditan alcanzar la AUH, son ellos los titulares del derecho, mediatizado por sus madres, que son como las delegadas personales de los chiquitos, que como mujeres no tienen acceso a ningún tipo de derecho, cobran para los hijos, de modo que acá también hay algo que suena un poco raro, ¿no? En la cuestión de cómo opera esta transferencia, que por supuesto que es importante, que por supuesto que es positiva, pero que hay que pulirla. Yo trabajé un poquito en un tema que a mí me interesaba brutalmente, que era el tema de qué rol de verdad jugaba la condicionalidad educativa en el cumplimiento de la AUH. Y anduve por los barrios, qué sé yo, la zona sur, que es en general donde yo siempre tengo contactos. Llegaba a la escuela con una carta de la Dirección General de Escuelas que decía que la señora yo estaba realizando una investigación sociológica, se la daba a la secretaria no me daba bola, se la daba a la directora, que tampoco me daba bola, y la directora me mandaba con la portera. Pregunta, quien haya hecho trabajo de campo en escuelas sabe que no miento. Pregunta, a mí me gustaría saber si a esta escuela vienen muchos chicos que perciben la AUH. Yo no sé, dice la maestra, porque como esa es una información confidencial, nadie sabe acá en la escuela qué chico es AUH o qué chico no es AUH. Pero usted quiere saber de verdad, sí, quiero saber. Vaya y pregúntele a la portera, que la portera sabe todos cuáles son AUH. Por otro lado, las maestras piensan que los chicos no van a aprender, que van por el certificado. Entonces estamos mal, pero para el diablo. Les desconocen su condición de sujeto pedagógico. Es una cosa terrible. Y está bien que no haya un cuadernito donde diga Juan Pérez, Martita, Blanco, son AUH. Pero alguien, por Dios, tiene que llevar el registro de a qué escuela. Bueno, yo hasta me enloquecí un poco, ¿eh? Hice con Pilar Arcidiácono del Gioja una demanda de información pública que luego de 2 años nos contestaron, ahora les voy a contar, pero nos contestaron mal, porque yo quería saber solo lo siguiente. Yo quiero saber
Si hay poco, miren qué idiotez, hay pocos chicos aguache en muchas escuelas o hay muchos chicos aguache en pocas escuelas. Porque cada escenario requiere de intervenciones pedagógicas distintas. Si hay muy pocos chicos en muchas escuelas, tiene que ser como un efecto de perdigonada y mejorar las capacidades docentes de todo el mundo. Si hay muchísimos chicos en pocas escuelas, hay que tener programas muy directamente direccionados para incrementar las capacidades institucionales y docentes de las maestras. Entonces, bueno, como yo conozco la zona sur, ¿qué pedí? Pedí que me mandaran los mapeos de Quilmes. Para eso hicimos la demanda con la persona que estaba a cargo de la Oficina de Información Pública, que contestó, pero contestó 2 años después, me remitió al Ministerio de Educación de la Nación, donde con el censo educativo me dieron la información, pero me dieron una información de escuelas que no macheaba con la información que yo necesitaba. O sea, fue todo como un sí. ¿Saben qué? Yo sigo sin saber cómo se distribuye la presencia de los chicos aguache. Y si la verdad que esa es una condicionalidad, y además yo creo que es un derecho de ciudadanía, que estudien, que egresen, que aprendan, tomémosla en serio, ¿no? No. ¿Ustedes tienen algo al respecto? Bueno, yo... Esa información. eh, Existe, pero no te la dan. claro. ¿No? O no la ofrecen o no está disponible. Bueno, sí, yo tengo una anécdota buenísima al respecto. Yo era directora de planeamiento en la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿Me voy de tiempo? No, adelante. Entonces, yo tenía atrás como un gran set en el que estaban los que cargaban la planilla escolar de la provincia de Buenos Aires. Y la carga, no había, bueno, había computadoras nada más. Era una persona que tenía la planilla y el que cargaba los datos. Entonces yo pasaba y escuchaba que uno le decía al otro, che, pero vos acá me da 25 y vos decís que tenés 27. Y el que cargaba decía, bueno, le pongo 2 más, a las chicas o a los varones. O sea, era claro que en líneas generales era una estadística poco confiable. El tema es que al año siguiente fui al Ministerio APISUR, ¿no? Y fui subsecretaria un tiempito de Calidad y Equidad Educativa. Y cada vez que yo pedía la estadística provincial, me moría de risa porque ya sabía que era trucha. O sea, tarda un año en llegar y es trucha. Todos, más o menos se las tardes, los muchachos funcionamos. Me faltan 2 y bueno, metele 2, que te dé 27, porque el total que yo tengo es de 27. Bueno, eso no es culpa de los trabajadores, ¿eh? Pero son cosas que tenemos que pensar en serio. Así que mi preocupación es esta cuestión. ¿Qué soluciones tenemos para pensar aquello de lo que me pidieron que hablara, que es las políticas sociales ahora? Yo creo que la dispersión de programas sociales que hay, que los tengo todos por acá, que no vale la pena que los enumere, el seguro de desempleo, la UH, la tarjeta alimentar, trabajo, manos a la obra, potenciar trabajo, becas progresar, tienen cada uno de ellos tal set de requisitos que me lleva a eso que les señalaba antes. Es un trabajo buscar los papeles, encontrar la ventanilla. Entonces, lo que dice la literatura internacional, lo que he visto, es que hay que avanzar hacia sistemas simplificados. En el caso de la AUH, ¿por qué cada hogar tiene que hacer el trámite por ventanilla
para lograr que ese chico cuyo papá no accede a transferencias contributivas tenga que hacer el trámite individual. ¿No sería mejor tener una normativa general para todo el país que diga, en el momento en que se proceda, estoy inventando, a registrar el certificado de nacimiento del niño pirulo, tómese en cuenta o consígnese la situación laboral del papá, y si el papá no tiene una situación laboral certificable, que inmediatamente, sin más trámite, ese niñito esté cubierto por la asignación general. Y ya dándole más vueltas a este asunto, porque yo creo que es uno de los problemas, del otro me voy a referir después, al otro me voy a referir después. ¿Por qué no pensamos, ya que tenemos el maravilloso CINTIS y el CIFAM, tener una tipología de familias? Eso cualquier antropólogo lo hace. Padre, madre, niños. No era cuñada, otro hogar. ¿Por qué no tenemos una tipología de familias que reúna todas las privaciones que puede tener una familia y haga un estimado de a qué transferencias esa familia está habilitada? Y como un combo se le transfiera el monto total de esa transferencia que él tiene que buscar individualmente. Porque esto tiene una serie de problemas. Por un lado, la cuestión de cómo se internaliza la condición de la titularidad. Y por otro lado, que es el que a mí más me preocupa, el problema de que en la medida de que este proceso por ventanilla en el ANSES, en los ministerios con los piqueteros, se asemeja tanto a la situación laboral formal del mercado de trabajo, las demandas se van construyendo progresivamente en demandas que tienen que ver con la condición de los trabajadores formales. Entonces, si Tolosa Paz tiene que dar de baja un número de coberturas, ¿por qué? Bueno, porque están mal asignadas. Los piqueteros dicen son despidos. Y si por otro lado llega esta época y la plata no alcanza, los piqueteros que representan a los perceptores de planes salen a pedir el aguinaldo. Y yo creo que así vamos entrando en una confusión semántica y de políticas fenomenal, porque cuanto más arraigada esté esta concepción de que las transferencias del Estado para luchar contra la pobreza son un símil o una réplica de los derechos existentes en el derecho del trabajo, cada vez va a ser más difícil desarmarlo, porque como bien nos explicó el doctor Nefa en su maravillosa exposición, todos los derechos están resguardados, los de esos, pero estos no están resguardados. Entonces, para avanzar hacia resguardarlos, dejemos que la búsqueda, que la inscripción, que el acceso deje de ser la tarea individual de un sujeto o una mujer que hace todo el trámite y tratémoslo de asignarlo por los medios más neutros posibles. Sujeto de derecho, que sea un sujeto de derecho en serio. Sujeto de derecho el niño que nació y su padre no tiene cobertura previsional formal, automáticamente hay que darle. No hay que hacer ningún otro trabajo. Y así a estos beneficiarios les quedaría más tiempo para buscar empleo, porque como muy bien dice Juan Grabois, no es que no haya trabajo, lo que no hay es empleo. Entonces, despejarían parte de su tiempo en buscar ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué más? Porque los planes construyen identidades para los beneficiarios. Y a mí me parece que el tipo de identidad que construyen ahora es la de obrero del sector formal. Y eso no es cierto. Entonces,
sería bueno trabajar en la construcción de una identidad distinta con otras características de operatorias. Esto en muchos casos viene ligado a la universalización de los planes, que sería el caso para los bebés recién nacidos, algunos cubiertos por el papá, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que además, voy a ir terminando, porque esto es cansador para ustedes y para mí. En cualquier caso, yo creo que hay que volver a discutir un tema que se ha dejado de lado, porque fue taponado por este debate sobre la inclusión como la gota que tranquiliza todo el vaso. Hay que volver a pensar si se aborda como política social o como política económica. Como política social ya sabemos lo que tenemos un rompecabezas gigantesco de sujetos, beneficiarios, intenciones, coberturas. Y como política económica, lo que tenemos son algunos intentos de algunos proyectos que se dirigen a fomentar las capacidades organizativas y laborales de las personas bajo programa, pero que muy lejos están, por lo que nos contó Nefa, de poder en el futuro hacer la circulación de esas actividades a mercados de trabajo que requieren destrezas y habilidades más sofisticadas que las que tienen estos trabajadores. Estos trabajadores que hacen cosas maravillosas, porque si ustedes van a ver, van a participar de los piquetes, toda la ropa que llevan se las hacen ellos. Así que en términos de industria textil es algo maravilloso y otras cosas que harán que yo desconozco, ¿no? Así que creo que estamos, bueno, ahora ni siquiera estamos en un turning point. Un turning point hubiéramos estado si las elecciones no salían como salieron. Pero bueno, como en Argentina no hay nada eterno, vayamos pensando cómo salimos de esta. Yo venía en el taxi mirando un librito que yo escribí que me gusta bastante, modestia aparte, que tiene 20 años ya, Nuevo País, Nueva Pobreza, porque yo creí que ahí se había acabado la calecita de la rotación de planes y puestos de trabajo, y ahora veo que estamos nuevamente en una situación no similar, por suerte, porque no tenemos el pico de estallido que tuvimos ahí, pero parecida. Entonces, a ver si damos los pasos para de una vez por todas empezar a fortalecer una estructura económica que sea la herramienta más eficaz para luchar contra la pobreza. Quiero decir una última cosa. Santiago Levi, que es el creador, ya saben, del Progresa Mexicano, le escuché esta semana una conferencia que él dio esta semana en la CEPAL y que está subida a YouTube, que es absolutamente demoledora. Porque lo que dice Santiago Levi es que este mercado, esta sociedad de empobrecidos que reciben transferencias, se articula con un mercado de trabajo cuyas empresas no tienen más de 5 empleados, que es de baja productividad y que produce así un efecto de calecita entre las bajas asignaciones. Cosa espantosa. Mi hija me llamó desesperada y me dijo, decirle a fulanita, porque uno siempre tiene una fulanita que se queja y dice, pero Mari, la gente no quiere trabajar. Me acordaba mucho cuando vos hablabas de la gente que no quiere trabajar. Decirle a fulanita que tiene razón, me dijo mi hija, que hasta el propio Levi dice que pusimos las asignaciones informales no contributivas para que quedara más gente libre para poder trabajar por bajas remuneraciones en el mercado de trabajo formal. Mi fulanita es arquitecta,
y su desesperación perpetua es no consigo gente. Aún con la panacea de la UOCRA, de la libreta de trabajo. Bueno, esto es lo que les quería decir, estuve un poco desperdiñada, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, siguiendo también esta idea de las preguntas que reunieron los equipos de trabajo, creo que las voy a sintetizar, porque en buena parte también lo has comentado, lo has atravesado por estos temas. Es cierto que queda en tensión cuánto es frente a una pobreza que se acumula en Argentina en las últimas décadas, 4 o 5 décadas, 40 años de democracia dentro de ese proceso. Una fuerte ruptura que tuvo que ver con la dictadura militar, también con el agotamiento de un modelo económico a nivel mundial y global, como lo describía Neff, pero un proceso de acumulación de pobrezas, sí, y de capa de pobreza, en donde se mantiene una paradoja o una disyuntiva. Cuánta más y mejor política económica para dar más y mejores trabajos o empleos y hacer de esto una efectiva herramienta de superar privaciones económicas de la población, o cuánto más menos programas sociales o políticas sociales, quizás más y mejor articuladas, sí. con una semántica mejor organizada, más estructurada. Si tuvieras que vislumbrar a la luz de esta historia de la Argentina, incluso de lo que venía comentando el doctor Nefa, ¿te imaginas que es posible esa política económica con más y mejores trabajos? ¿O va a ser necesario proyectar efectivamente políticas universales de transferencia de ingresos? ¿Y en qué medida no serán políticas para pobres, ¿no? Más que contra la pobreza? Si políticas de contención, si no lo son, si no lo terminan siendo hoy y si no lo van a seguir siendo. ¿Cómo te imaginás esto que vos planteaste como una disyuntiva, incluso en el discurso de Néstor Kirchner y de Cristina como argumento de por qué y cómo se llevaban adelante determinadas políticas sociales, pensando que estas eran transitorias, ¿no? Eventualmente ante la construcción de un modelo económico capaz de incluir a través del trabajo? ¿Crees que es factible? ¿Cómo pensás? ¿Pensás que habrá que pensar políticas sociales más focalizadas, más universales? Si apostás a una política económica capaz de crear empleo, ¿o crees que esto es imposible? ¿Cómo haces tu balance frente a esta complejidad? Como apuesta, bueno, la apuesta siempre está ligada con el deseo. Como apuesta y deseo, yo apuesto al fortalecimiento de políticas económicas que tengan capacidad de absorber a la población. Si no, vamos a ir a parar a lo que decía Pepe Nun, que hay población sobrante, cosa que está por completo lejos de nuestro paradigma. Entonces pienso en políticas productivas que sean capaces de absorber una masa importante de trabajadores desocupados, capacitarlos, profesionalizarlos, pero que tiene que sustituir con políticas de atenuación de la pobreza, porque también lo que no les he contado son las cosas que dice PNUD, que aunque, que lo dice hoy también Eduardo Amadeo en una nota que sacó en La Nación, que aunque el PIB crezca al 15% durante 10 años, no voy a macanear, eso no permite, bueno, no lo encuentro, y eso no lo puedo, que aún un crecimiento en un periodo relativamente semilargo, porque 10 años es un periodo muy breve para desarmar esta bomba de relojería en la que estamos metidos, el impacto que tiene sobre la disminución de la pobreza es relativamente bajo. Lo tengo por acá, No, pero sí, no importa. Es un dato muy conocido. Ahora, yo digo, ¿cómo se nos armó esta bomba? Porque también como ciudadanos
y sujetos, tenemos cómo se fue armando esta bomba. Porque esto que yo más o menos traté de describir hoy, no fue de ayer a hoy, ni el zapatito de Cenicienta. Esto es un largo proceso de desmantelamiento de las bases de convivencia ciudadana y de justicia social, ¿no? Acá hay algo que está muy mal. Y yo me cuesta mucho entenderlo, porque yo creo que no entendemos a nuestra sociedad. Miren, yo acá, que lo revisaba hoy, usaba 20 años atrás, una frasecita de los Zamballón que me encanta, y la leí hoy y la sigo sosteniendo. ¿Cómo explicar esta paradoja? Una sociedad más opaca que va a la par con una abundancia siempre creciente de estadísticas. La respuesta es simple. Los aparatos de conocimiento estadístico están globalmente desfasados de la realidad. Y a mí me sorprende mucho que en las pocas actividades académicas de este tipo en las que participo, por ejemplo, ahora está de moda, tómenme con respeto, lo que voy a decir lo digo con respeto y ustedes tómenlo con respeto, está de moda ir con un lenguaraz. O sea, Pablo Semán, que es un antropólogo finísimo, que fue discípulo mío, que escribe como los dioses, que inventó temas de investigación, siente que su palabra no es suficiente para explicar lo que quiere explicar y la invita a esta chica, Mayra Arenas, que es la nueva estrella del sistema de la pobreza de Santiago del Estero, no de la provincia de Santiago del Estero, de la Facultad de Ciencias Sociales, de Filosofía y Letras. Y entonces él habla y hace una intervención espléndida. Y luego sale Mayra Arenas y explica cómo ella, que era una depiladora, joven, madre soltera, y ella misma explica su pobreza. Está muy bien, no le quito mérito ni a él ni a ella, pero esto antes no nos pasaba. Nosotros explicábamos, tal vez lo explicábamos mal, pero teníamos una percepción y cierta certeza de que entendíamos lo que pasaba. Yo ahora no tengo certeza de que entiendo lo que pasa. Quizás una crisis epistémica Epistémica total. Bien, frente a fenómenos que todavía no logramos tener las teorías o los conceptos para poder explicar. Desafío para las políticas sociales, porque si no comprenden su objeto, o para las políticas económicas, para las políticas laborales. Un mundo que se transforma y todavía no tenemos las herramientas. No tenemos categorías para nombrarlo y menos para intervenirlo. Ahora, este mundo que se transforma no es un mundo con el que yo esté cómoda. Yo no sé, doctor Nefa, si usted vio la obra de teatro argentina sobre la Gran Dimisión. Hay una obra de teatro de un autor argentino, con actores argentinos que yo la vi en el Teatro Quinquela Martín de la Boca, que se llama La Gran Dimisión y que es la historia de la Gran Dimisión acá, por casa. Y es absolutamente espectacular y desopilante. El tipo que a la 1 de la mañana trabaja en cosas de sistemas, está jugando con el telefonito, mintiéndole a la mujer, queriéndose, y no quiere ir a trabajar, y no es pobre, y no vive en un rancho, no come más, no quiere ir a trabajar. Es una cosa impresionante. Es muy, muy interesante, porque el fenómeno de la Gran Dimisión es un fenómeno impactante. Testimonio fuerte también, Mari, cuando señalabas aquellos jóvenes de cuando la pobreza era tal vez 4, 5, 8%, y que hoy son los beneficiarios de un sistema de jubilación por moratoria. Y entender que los niños de hoy están en términos tanto de magnitud como de profundidad en materia de carencias y de afectación en privaciones, muy superior incluso a aquellos niños y jóvenes de hace 40 años atrás. Pensar que en el futuro estos niños serán
adultos y ciudadanos. Sí. Y que en realidad, si uno proyecta con las categorías conocidas la idea del proceso de cambio intergeneracional, en realidad nos vamos a encontrar con una sociedad todavía mucho más partida, empobrecida y fragmentada en el futuro, si algo no cambia. Mucho peor porque esos chiquitos son nietos de estos que se jubilaron por la moratoria y que probablemente a lo largo del tiempo en que nosotros no los vimos han tenido periodos larguísimos de falta de trabajo y de perdición y de estar, perdición como de estar perdidos, ¿no? Estamos fregados. Bueno, abro el diálogo o los comentarios o las preguntas también al panel, a la mesa, así que... Yo tenía una pregunta que no estaba, que habíamos visto antes, pero me vino con su exposición, que es básicamente la siguiente, y es si no hay una cuestión reactiva de tipo corporativa que tiene que ver con recurrir a rutinas preexistentes en la disputa básicamente por la reproducción de las condiciones de vida, que ha ido autonomizando o ha ido construyendo ciertas preferencias en los grupos estatalizados, por así decirlo, beneficiarios, claro, beneficiarios vinculados, ahora se le dice economía popular, lo cual, bueno, no importa. Ese grupo estatalizado de la economía del pueblo marginal o que está en la marginalidad económica, si no ha ido recurriendo en su forma de representación y en su forma de acceso a convertirse imitativamente en una suerte de asalariado, ¿no? Formal, en búsqueda también de una rutina defensiva. Porque la aspiración a la universalización puede llegar a ser observada o puede llegar a ser sospechada como un mecanismo de individuación en un contexto argentino histórico donde hay, desarticulaciones, digamos, masivas de los sistemas de protección social y laboral previos, como fue el caso de los 80, o su suspensión de facto, como pasó durante la dictadura. Entonces, si no termina siendo parte de la propia, propia preferencia de los actores, moverse a través de un esquema corporativo reactivo, digamos, de representación en vez de ir por un mecanismo más universalista, ¿no? Que es el que estamos más, digamos, por los modelos tipo Spina Andersen y ese que sabríamos que es como socialmente más eficaz incluso. Sí, puede ser que haya esta demanda estatalizada, porque eso te provee de una identidad. Claro, además sí. Eso te provee de una identidad. Pero el no ejecutar políticas que ayuden no implementar políticas que ayuden a poner esto sobre bases un poquito más racionales. Yo no lo veo como una salida. ¿Por qué? Porque yo me niego a pensar el piqueterismo como un mecanismo de intermediación y de aprovechamiento de las circunstancias y de expoliación de los beneficiarios. Si yo no pensara eso, sí diría que sí. Pero yo no pienso eso. Pienso que también son actores sociales que buscan su lugar bajo el sol, que desempeñan una función que todo probablemente sería peor si no hubiera piqueteros. Por eso. De ahí la pregunta. Si no termina siendo en un escenario donde las opciones son limitadas para ciertos sectores, rutinizar justamente el mecanismo sectorial, corporativo, piquetero, por así decirlo, en vez de arriesgarse, porque es un riesgo, a una transición que ceda ese tipo de representación, tampoco de una más bien de ciudadanización, ¿no? Sí, un riesgo es, pero también es un riesgo, me parece, seguir en estas condiciones. Claro, la viabilidad, digamos, intertemporal. O sea, ayer era imposible venir al centro, pero absolutamente imposible. Y
Los que estaban en los coches, yo lo vi en la tele, porque tenía algo que hacer en el centro que por supuesto no hice, estaban bastante sosegados. No había una sola puteada, no había nada. Decían, no, solo que por lo menos abran el camino durante un cuarto de hora y podamos pasar, porque también te van retrotrayendo a una sociedad que no tiene reacción, el conjunto de la sociedad, y que de repente si un día tiene la reacción, andás a ver quién la controla. Porque también tenemos que decir que acá somos la élite bien pensante, pero hay gente que se los quiere pasar